Hola queridas hermanas, sean bienvenidas a nuestra sección Más allá del diagnóstico, mujeres de fe que transformaron su dolor en fuerza. En este episodio, que es el número 3, tenemos como invitada a nuestra hermana Ángeles López. Ella es de la región Iztapalapa, sirve como pastora, tiene de edad 53 años y tiene 21 años en la fe. El diagnóstico para su hijo Rubén fue infarto cerebral en octubre del 2015. Bienvenida, Ángeles, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar aquí contigo, Mariana. Gracias, igualmente, Ángeles. ¿Podrías compartirnos sobre tu hijo? ¿Cómo era la relación entre ustedes, su personalidad y qué recuerdos especiales guardas de él? Sí, claro. Mi hijo y yo éramos muy unidos, teníamos mucha comunicación. Yo sabía de sus sueños, ¿no? Yo sabía de las actividades en la universidad, del maestro de cálculo diferencial e integral, sabía de los días que él iba a ver a su novia, ¿no? Él era muy inteligente, era alegre, le gustaba y practicaba la natación, el fútbol, aprendió taekwondo, protegía a los animales, amaba a su perrito Jerry, un schnauzer, era empático con las personas, con los amigos y compañeros. Él nunca permitió que yo le dejara de hablar. Era muy noble. Y recuerdo que de pequeñito su primera palabra fue mamá y estiró los brazos para que le cargara. Ya cuando tenía 7 años aproximadamente, le gustaba dibujar, colorear y me hizo un regalo, un póster de su equipo favorito de fútbol, el Cruz Azul, con el Bugs Bunny. Y puso, lo dedicó, escribió: de Rubencito para la mejor mamá. Te quiero mucho, mamá. No tiene que ser un día especial para esto. Son recuerdos que atesoro. Otro, en una ocasión, yo participé en una carrera de 5 kilómetros y me gané un trofeo y lo puse en mi recámara. Y él me dijo: mamá, regálame tu trofeo. Le dije: no, porque ese trofeo es un premio a mi esfuerzo, a mi dedicación, a mis entrenamientos, mis desveladas y demás. Le digo: pero tú puedes ganarte uno. Le digo: puedes entrenar y participar. Él decidió levantarse a correr, a ir a entrenar. Y finalmente llegó el día de la competencia. Ese día en la pista le dio vómito, se puso pálido y mi esposo dijo: se siente mal, que no corra, que no participe. Fue a la tienda él por un Gatorade y yo le hablé a mi hijo. Y platiqué con él, le dije: mira, mi amor, si no corres, si no participas, no pasa nada. Pero para mí, tú eres un campeón, tú eres un ganador por estar aquí. Decidió participar y ganó su medalla y su trofeo. Wow. ¡Qué increíble! Gracias por compartirnos esto, Ángeles. Me conmueve mucho la relación que había y también la comunicación, porque pienso que a veces es difícil pensar que entre un hombre y una mujer, o sea, siendo un hijo y una mamá, pueda haber, ¿no? Como que esta complicidad, esta amistad. Y en su caso, tú sabías todo de él, lo que le gustaba, lo que hacía. No había nada oculto. Me encanta eso, que tuvieran tan buena relación, como amigos también. Eso me gustó mucho. Gracias, Ángeles. ¿Cómo ocurrió la pérdida de tu hijo y qué sentiste en esos momentos? Fue muy difícil.
nosotros acudimos al hospital con él porque se sintió mal en la universidad, se desmayó. Entonces el médico nos dijo al principio que era un tumor cerebral. Le hicieron una resonancia magnética y resultó que fue un infarto cerebral. Ese sábado que él salimos al laboratorio, a esa resonancia magnética, no, pues iba en ayuno, así lo requería el estudio. Él no pudo comer nada y pues no le pidieron dieta para ese día. Y mi hijo me decía que tenía mucha hambre. Yo le pregunté al doctor que si me permitía poder pasarle alimento, porque pues hasta la hora de la comida era muy tarde. Ese fue el último día que comió sus frutas favoritas, duraznos, uvas y gelatina. Y bueno, varios sándwiches, comía mucho. Horas después tuvo una crisis respiratoria, lo tuvieron que intubar, se complicaron las cosas. Él estuvo 20 días con el respirador. Hubo 3 intentos para destubarlo. Mi hijo veíamos el esfuerzo que hacía para respirar porque jalaba aire. Veíamos cómo se le inflaban las costillas y el doctor dijo que no, que le podía dar un paro por el esfuerzo que hacía. Finalmente lo volvieron a conectar al respirador. Dependía del oxígeno. El médico comentó que necesitaban hacerle una traqueostomía, que es una cirugía en el cuello donde hacen un orificio para facilitar la respiración. Entonces llegó el día de la cirugía, bajamos a quirófano, salió de quirófano, yo te imaginarás orando, ayunando y confiando en que Dios nos iba a ayudar, ¿no? Que Dios estaba ahí con nosotros. Nunca hubo duda en mi corazón de que Él estaba allí, ¿no? Porque Él me daba fuerzas para seguir adelante. Aún cansada, yo me quedaba con Él, ¿no? Regresó del quirófano y reportaron todo bien, no hubo complicaciones, pero era esperar de 24 a 48 horas. Y esa primera noche pues yo me quedé a cuidarlo. Fue viernes, el sábado su novia nos pidió que si podía quedarse con él a cuidarlo. Accedimos porque estaba estable. Y al otro día, domingo, ya íbamos en camino para el hospital. Y sonó el teléfono, era su novia, y nos dijo que nos apuráramos porque Rubén se había sentido mal, estaba mal. No tardamos mucho porque ya íbamos en camino. Llegué al hospital, su novia ya estaba afuera, me dio el pase, subí rápidamente las escaleras y durante el camino en el pasillo me encontraba el doctor y me dijo que los signos vitales de mi hijo estaban muy bajos y que los resultados del laboratorio de sangre también estaban muy bajos, que nuevamente tenían que volverlo a bajar a quirófano para ver qué estaba pasando, si no era una hemorragia interna. Ya no me permitió pasar a verlo, me dijo que lo esperara afuera, pero yo me asomé por la ventana y vi varios médicos en su cama. A la vuelta del cuarto había un baño, yo me metí a orar. Y le dije a Dios que no lo quería ver sufrir, que lo dejaba en sus manos. Cuando yo terminé de hacer esa entrega, escuché que voceaban: familiar de Rubén Mendoza, de la cama 409. Yo salí inmediatamente y el médico ya me esperaba afuera del cuarto.
Me dijo, lo siento mucho. Le dieron dos paros cardíacos. En el primero le dimos reanimación cardiopulmonar. Lo regresamos, pero a los 3 minutos le volvió a dar otro. No pudimos hacer nada. En esos momentos, Mariana, yo no lo podía creer. Salió de mí un grito de dolor, desgarrante. Y decía, no puede ser. Hablé para avisarles, pero sí lloré mucho, ¿no? Con ese dolor que jamás había sentido. Es un dolor muy profundo que sientes que te desgarra el alma. No me imagino, Ángeles, el dolor que pudiste haber sentido, y algo que me impresiona de lo que me estás contando es que acudiste a Dios antes de la noticia. El poder entregarle a Él la vida de tu hijo, que yo sé que no fue tal vez una oración fácil, no fue una oración sencilla, había mucho dolor, pero estabas dispuesta a aceptar lo que tendría que pasar. Y pues admiro mucho, Ángeles, lo que nos estás contando. Y bueno, creo que no hemos especificado que pues él es tu único hijo. Realmente eso también es muchísimo más doloroso. ¿Cuáles fueron las emociones y los pensamientos más difíciles que enfrentaste tras la pérdida? Mucha tristeza. Es una tristeza que te invade, ¿no? Culpa. Y también cuestioné a Dios. Yo pregunté, Dios, ¿por qué me has dejado sola? Siento que me has dado la espalda. Dios, ¿dónde estás? No lo entiendo. O sea, todo el tiempo, desde que él entró al hospital y antes, estuviste conmigo allí en las escrituras. De verdad, el hecho de poder bañar a mi hijo era un miedo, una angustia de lastimarlo por verlo conectado a tantos aparatos. Pero Dios, a través de su palabra, venía, ¿no?, con las escrituras. Recuerdo mucho, yo quizás había leído esta promesa, pero ahora la guardo, ¿no? Y fue lo que me ayudó a salir adelante en medio de ese dolor. Isaías 41:10, que dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo te ayudo, yo te doy fuerzas y te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces eran mucho cuestionamiento, porque en ese momento sentía que Dios no estaba ahí. Sí, y completamente normal cada una de las emociones que atravesaste, porque no es una pérdida fácil. Creo que ninguna pérdida, pero personalmente pienso que la de un hijo es la más dolorosa que puede enfrentar cualquier padre y cualquier madre. Y el lidiar con todas estas emociones, con todas estas dudas, pienso, ¿no?, que a la luz de la palabra de Dios, poco a poco, pues Dios trabajó en tu corazón y se fueron disipando. El que tuvieras presente esta promesa, que recordaras constantemente que Dios está contigo, que no había que temer, pues es lo que te rescató y lo que fue ayudándote a lidiar pues con todo lo demás, ¿no? E ir dándote paz,
dándote tranquilidad en medio de pues el dolor tan grande que estabas enfrentando. ¿Hubo algún momento en el que sentiste que no podías seguir adelante? ¿Y cómo lo afrontaste? Si así fue. Sí, claro. Cuando regresamos a casa, después de varios días del sepelio, pues nos enfrentamos con la dura realidad de que nuestro hijo ya no regresaba con nosotros, no estaba presente. Lo único que nos acompañaba era ese dolor inmenso, ¿no? Yo sabía que sin Dios no íbamos a poder salir, ¿no? Yo sabía que sin ayuda de Dios no íbamos a seguir adelante, ¿no? No íbamos ni siquiera a tener ganas de vivir. Lo que me ayudó mucho, de hecho, ese dolor, ese sufrimiento, me llevó a mí a ir a Dios. Fueron los días que más busqué a Dios en oración y en la Biblia, en mi lectura, ¿no? Porque yo ahí escuchaba a Dios, ¿no? Su consuelo, y me daba paz y esperanza. Sí. ¿Cuán importante es la dependencia en Él en cualquier circunstancia? Porque lo hemos hablado en otros episodios sobre que muchas veces el dolor nos puede llevar a alejarnos de Dios, a perder nuestra relación con Él o a endurecernos. Y en este caso tú decidiste acudir a Él porque necesitabas ese refugio, necesitabas escucharlo, necesitabas descanso para tu alma y para tu corazón. Y eso admiro mucho, la dependencia completa de estar más tiempo con Él, porque era lo que necesitabas. Decía sobre que les acompañaba justamente un dolor inmenso. Cuando perdemos a alguien, extrañamos justamente su presencia, su voz, que Él llegara a casa. Ahorita que mencionabas, ¿no? De que tu hijo tenía igual su perrito, pues no sé, ¿no? O sea, lo difícil que también fue para el perrito, ¿no? O sea, siento que es un vacío muy grande el que se queda en tu corazón, una ausencia muy profunda, y que solamente sabemos que Dios iba a poder volverla a llenar con su amor y con la ternura que Él nos da día con día. ¿Cómo reaccionó tu entorno, esposo, familia, amigos, iglesia, ante la pérdida? Mi esposo, al igual que yo, pues tuvo que pasar por el proceso de duelo, la negación, la aflicción. Lloró mucho por varios días desconsoladamente, se deprimía, veía la vida gris. Él me decía: Ángeles, de verdad veo las cosas sin color, me siento muy mal. Yo platicaba con él, yo tenía que darle fuerzas y esperanza a él, y le decía: mira, yo también me siento mal, yo también lo extraño, yo también no entiendo muchas cosas, pero lo que a mí me da paz, lo que me da esperanza, es ir con Dios, aferrarme a sus promesas, aferrarme a su amor, a creerle lo que dicen las Escrituras. Entonces no dejamos de asistir a la iglesia, ¿no? Porque decía: Dios está ahí, nos va a hablar y nos va a consolar. La familia, los amigos, los hermanos en la iglesia, agradezco mucho a Dios porque estuvieron al pendiente, tanto en el hospital como ya después del sepelio, ¿no? Con un abrazo, el llegar y que te abracen, o sea, te llena el alma. Es lo único que necesitas.
escrituras en papelitos también fortalecían para seguir adelante. Recuerdo que nos sentimos muy amados por Dios, muy especiales, y nuevamente Dios estando en nuestras vidas. Una hermana, Margarita Vázquez, nos invitó a comer y nos llevó a un masaje. Y ella estaba muy al pendiente por vía telefónica cuando nos veíamos, ¿no? Pero era Dios allí, ¿no? Me recuerdo que me regaló unas hojas, escrituras con dibujos engargolado, y me decía por teléfono: ¿ya leíste tu promesa de hoy? Entonces era recordándome como Dios, diciéndome: aquí estoy, ¿no? Aquí estoy presente, aún con tu dolor, no te he dejado de amar. Así es. Una pregunta, Ángeles, ¿aquí Rubén ya era discípulo? No, los hermanos, él empezó a acompañarme a las reuniones porque pues necesitábamos a Dios. Los hermanos se empezaron a acercar a él y después de 5 meses él se bautizó. Ok. Veo muchas cosas aquí en tu respuesta porque solo Dios sabe de qué forma utilizó justamente la pérdida de tu hijo para trabajar en cada una de sus vidas y de sus corazones. Pienso que en tu esposo Rubén tenía que conocer a Dios de una manera diferente, tenía que volverse a Él, tenía que arrepentirse y tener esperanza en la vida eterna. Desafiante para ti porque con un dolor tan grande tú necesitabas tener las fuerzas de Dios para compartirle a Él del amor y de lo que Dios podía hacer en sus vidas ante esta pérdida. Con la familia, con los amigos, con la iglesia, me conmueve mucho todo lo que mencionas porque es Dios abrazándolos, Dios consolándolos de muchas formas. A veces uno piensa, y también se los digo, hermanas, hay muchas veces en las que nos limitamos a no sé qué decir, no sé qué hacer, cómo reaccionar, y naturalmente nosotros nos alejamos porque como es una prueba muy difícil, como no sabemos cómo actuar, mejor tomamos distancia. Pero qué importante es dar un abrazo, qué importante es hacer una llamada, qué importante es justo invitar a comer. Pienso también llevar comida, ¿no?, a la casa de las personas. Esto que hizo Margarita, ¿no?, un masaje, que es algo físico, que es algo que piensas, bueno, que tiene un masaje, ¿no?, de diferente en esto, pero incluso el cuerpo, ¿no? O sea, consolar el cuerpo porque pues hay mucha tristeza, hay mucho desánimo, hay mucha depresión en medio de todo, y me anima ver cómo Dios estuvo en cada área de su vida trabajando. Y el hecho de que se convirtiera Rubén, pues creo que fue un milagro muy grande, ¿no? Porque tú, ¿ya cuánto tiempo llevabas de discípula para ese entonces? En el 2003 me bauticé, para el 2015, 12 años. Sí, Dios de algo tan malo, tan doloroso, puede hacer algo bueno. Así es. Dios todo lo puede. Así es, gracias. ¿Cómo influyó tu relación con Dios en tu proceso de duelo? ¿Hubo algún versículo bíblico que te dio consuelo en esos momentos más difíciles? El orar y leer mi Biblia me daba mucha paz, tranquilidad y esperanza. Esa esperanza que tenemos, ¿no? Sabemos que la muerte es inevitable, que todos vamos a morir. Sí, hay una escritura en Habacuc 3, 17, 19. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador.
Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Yo sé que mi alegría, mi gozo, viene de saber que Dios me ama. Mi gozo no viene de las personas que tengo a mi lado, o de las cosas, o de los bienes materiales. Él es el que nos da las fuerzas para seguir viviendo, aún en medio del dolor, del sufrimiento. Me encanta esa escritura. Pienso que debemos de aferrarnos mucho a estas grandes verdades que tenemos en Dios. Y tú eres un ejemplo, Ángeles, porque para las que no la conocen, hermanas, pues no es la única pérdida que Ángeles ha tenido a lo largo de su vida, ha tenido varias. Y dijiste algo muy importante, que tu alegría o tu gozo no depende de las personas o de las cosas materiales o de lo que hay en este mundo. Son cosas que tal vez son importantes, son bendiciones. Pienso, ahora yo que estoy embarazada, un hijo es una bendición muy grande de parte de Dios, un fruto del amor que hay, ¿no?, dentro de un matrimonio. Pero aún esas personas que son tan importantes y tan especiales en nuestra vida pueden llegar a no estar en algún momento, y no depende nuestra felicidad en ellos. El saber que es con Dios, el saber que Dios lo va a llenar todo en nuestro corazón, es desafiante, pero me anima a la conclusión a la que tú has llegado, de saber que Dios es nuestra alegría, Dios es nuestro mayor gozo, Dios es lo mejor que podemos tener, lo mejor que podemos alcanzar, y tú lo has tenido durante ya bastante tiempo a tu lado, y creo que debemos de seguir recordando justo pues esta gran promesa. Pero gracias. ¿Cómo cambió tu fe después de la pérdida de tu hijo? Siento que me ayudó a crecer espiritualmente, a creerle a Dios sus promesas, ¿no? Que Él no se equivoca, que Él sabe qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Quizás si hubiera seguido vivo, mi hijo hubiera estado sufriendo más porque había probabilidades de quedar con secuelas. Pero siento que me ayudó a estar más cerca de Dios, ¿no? A confirmar su amor por mí. Siento que también la compasión, ¿no?, por las personas que están pasando, que pasan por el mismo sufrimiento que nosotros, ¿no? A ser más compasiva. Pues gracias por tu respuesta, Ángeles, y yo sí creo que te ha ayudado mucho todo esto que has vivido a justo ser una mujer más espiritual. Yo admiro eso de ti, tu sabiduría, tu inteligencia, el conocimiento que tienes también con la palabra de Dios, y cómo ahorita que estamos estudiando nuestra experiencia con Dios, o sea, tú has ya vivido estas experiencias con Dios antes y las sigues, o sea, afirmando y reafirmando una y otra vez, y todo lo que has aprendido, pues justamente también buscas enseñarlo a otros con tu ejemplo mismo. ¿Qué le dirías a otra madre que está pasando por la misma situación? Que Dios es el único que puede consolar, que vaya a Dios en oración y que pueda expresarle todo lo que ella está sintiendo, el dolor que siente, el sufrimiento, y Él la va a hacer sentir su amor y su paz. Y también pues Dios le va a dar fuerzas
porque Él es el único que puede darnos fuerzas para seguir viviendo, para seguir adelante ante pues este sufrimiento. Las personas pueden orar por nosotras, las personas pueden abrazarnos, pueden consolarnos, pero no hay nada mejor que el amor de Dios, que el consuelo de Dios. Te llena el alma. Sí, pues no hay nadie como Dios. Estaba recordando tu respuesta de la pregunta anterior, de que si no tuviéramos a Dios, pues ¿qué sería de nosotros? Y es muy importante tener a Dios en nuestras vidas, hermanas. Y aún las que todavía no conocen de Dios, tenerlo presente, porque solamente Él nos va a rescatar pues de ese dolor, de esa angustia, de ese miedo, de esa tristeza. Porque humanamente yo sí creo y estoy convencida que no se puede superar esto. Humanamente hablando, es muy complicado. O sea, necesitamos del poder que Dios nos da, necesitamos de esa fuerza que Él nos da, porque no se trata de nosotras, ¿no? Ni de la gente a nuestro alrededor, sino del poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces es muy importante Dios. Cada día lo necesitamos. Así es. Y por último, Ángeles, si pudieras expresar en una frase lo que Dios ha hecho en tu vida después de esta pérdida, ¿qué dirías? Que Dios ha sanado y sigue sanando mi corazón. Él es el que me llena, me satisface. O sea, sé que a su lado yo voy a estar bien, mi esposo va a estar bien y todo lo demás. Así es. Y así seguirá siendo, es una promesa también, que Dios va a sanar las heridas de nuestro corazón. Pues muchas gracias, Ángeles, por este tiempo, por este espacio, por abrirnos tu corazón y un momento, sí, doloroso en tu vida, pero también mostrar cómo Dios los ha levantado a ustedes. Admiro mucho tu fidelidad a Dios, tu amor por Él, y que hayas estado dispuesta a compartirnos pues este momento tan crucial en tu fe. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, hermanas. No sé si tú quieras decir algo más. Muchas gracias a ti, Mariana. Creo que ya era tiempo de pues de dar mi testimonio, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente pues nos aflige a nosotros o que no puede aportar algo, pero la verdad es que yo sí veo que sin Dios no pudiéramos seguir adelante. Seguiríamos devastados por el dolor. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias.